Buenos días. ¿Cómo estamos? Bendecidos. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie. Vamos a empezar esta hermosa celebración. Hoy es un día especial. Hoy Dios creó este día para que nosotros pudiésemos venir a alabarlo y glorificarlo por lo que Él es, no por lo que Él nos da, sino simplemente por lo que Él es para nosotros. Así que yo te invito a que cierres tus ojos, vamos a hacer una pequeña oración, vamos a dar la bienvenida al Espíritu Santo para que Él nos toque, para que Él pueda hacer lo que tenga que hacer en nuestra vida en este día, ¿sí? Espíritu Santo de Dios, te damos la bienvenida en esta hora. Hoy te alabamos, te glorificamos. Hoy te pedimos que tú te muevas en nuestra vida, que tú crees esa atmósfera sobrenatural en la cual nosotros podamos gozarnos a nuestro Dios, podamos alabarlo, podamos glorificarlo, podamos entregar y exaltar a través de nuestra boca, de nuestras manos, nuestros pies, todo nuestro cuerpo. Hoy venimos con un corazón contrito y humillado, dispuestos a brindarte toda la honra y toda la gloria, porque no hay otro Dios mejor que tú, no hay nadie que se lo merezca. Y nosotros declaramos y decretamos que creemos en ti. Sabemos que si tú lo dices y nosotros lo creemos, así se hará. Y hoy te decimos, Señor, creemos en ti, creemos en tus promesas y en lo que vas a hacer. Te damos gracias y que estas canciones, estos cánticos puedan subir como un olor fragante ante tus pies, pueda ser como ese susurro ante tu oído y te puedas agradar y te puedas glorificar en esta hora, porque nosotros nacimos para glorificarte, para darte honra y gloria. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puedes darle un fuerte aplauso a nuestro Dios.
Yo te invito a que cierres tus ojos y levantes tus manos al cielo. ¿Y qué petición hay en tu corazón? Hoy exprésale qué hay en tu corazón, qué milagro quieres, qué es lo que anhela tu corazón. Y hoy Dios en esta hora te dice que para Él no hay nada imposible, no hay nada que Él no pueda hacer. Solamente cree la palabra, solamente cree en Él, porque si Él lo dijo, Él lo cumplirá. Tu palabra nunca fallará, aún en medio de la tempestad. Sé que siempre me sorprenderás, porque te he visto hacer milagros. Tu promesa es mi seguridad y en ella puedo descansar. Sé que en tarde nunca fallará, porque te he visto hacer milagros y sigo creyendo. No hay nada que sea imposible, no hay nada que sea imposible, y todo lo que prometiste yo veré, yo veré.
sea imposible, y todo lo que prometiste yo veré. No hay nada que sea imposible, no hay nada que sea imposible, y todo lo que prometiste yo veré, yo veré. En Mateo capítulo 8 dice: al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió el Señor. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Que solamente baste lo que el Señor diga, que no prestemos atención a lo que la gente, a lo que el mundo diga, porque nosotros sabemos que solo Dios tiene el poder para hacer. Solamente hay que creerlo. ¿Qué quieres? Dice el Señor: pídeme que yo te responderé. Por tu familia, por tu trabajo, por lo que sea, dice el Señor que Él va a obrar. Y aunque no podamos ver, Él está obrando a favor nuestro. Así que solamente basta que solamente diga una palabra y la enfermedad se irá. Solo basta una palabra y lo imposible va a ocurrir a nuestro favor. Solo una palabra y a lo muerto Dios va a dar vida, y vida en abundancia. Así dice el Señor, así dice Jehová de los ejércitos. Nada que sea imposible, no hay nada que sea imposible, y todo lo que prometiste yo veré, yo veré. No hay nada que sea imposible, no hay nada que sea imposible, y todo lo que prometiste yo veré, yo veré. No hay nada que sea imposible, y todo lo que prometiste yo veré, yo veré. No hay nada que sea imposible, no hay nada que sea imposible, Y todo lo que prometiste yo veré, yo veré. No hay nada que sea imposible,
puede tomar su lugar. Qué gozo es volvernos a encontrar en la casa de Dios cada semana. Siempre el Señor hace cosas nuevas. El Señor siempre está con la disposición de obrar poderosamente. Así que sean bienvenidos a Casa de los Milagros, turno de las 9 de la mañana. Le damos la bienvenida también a los que están vía online. Le damos también la cordial bienvenida. Y bueno, antes de empezar, ¿verdad?, con la palabra, dile a tu compañero que está al lado, es una alegría verte en la casa de Dios. ¿Cuántos alegres hay acá en esta mañana? Ahora voltea a tu compañero y regálale una sonrisa. Y dile, el corazón alegre hermosea mi rostro. Por eso estoy hermoso, por eso estoy hermosa. A ver, ¿cuántos lo creen? La diferencia de aquellas personas que obtienen la promesa de Dios, que se apropian de la palabra de Dios, es la fe. La fe, iglesia, mueve montañas. La fe traspasa las circunstancias, los impedimentos, lo que aparentemente nos hace ver que pues es humanamente complicado. Pero todo aquel que cree, dice la Escritura, todo aquel que cree, todo es posible. Dile a tu compañero que está al lado, sigue creyendo. No te desanimes, sigue creyendo. Porque al que cree, todo le es posible. Y a mí me encanta, me alegra mi corazón escuchar testimonios. Y más cuando Dios da una promesa, más cuando Dios da una palabra y esa persona se enfila a arrebatarla, a apropiarse, a creerla y a vivir por ella, y que ella experimenta el milagro de Dios, ¿verdad? En lo personal a mí me alegra escuchar testimonios, porque eso alienta nuestra fe. Eso provoca que nuestra fe se active, se avive y uno pueda realmente alcanzar el milagro. No importa las circunstancias, no importa el tiempo, no importa lo que aparentemente uno vea. Expresaba el canto, a pesar de que yo no vea, pero yo sé que Dios va a orar, Él va a accionar. Y es algo que vamos a compartir en esta mañana. El tema para esta mañana lo he titulado 4 pasos para poder conquistar precisamente el milagro. 4 pasos para poder alcanzar la promesa de Dios. Y yo quiero tomarme el tiempo para poder estudiar cada paso. Es por eso que solamente en el día de hoy me voy a enfocar en el primer paso, en el primer principio. Es un principio que todos, quizás algunos, lo hemos escuchado, lo hemos leído. Otros, en especial los nuevos, no lo han escuchado, no lo han estudiado, pero que para mí, sin embargo, es importante tocar una vez más este tema, para que no solamente los nuevos, sino también nosotros, juntos, con más razón, podamos nosotros aprender a tener la revelación de esos principios y aplicarlos, y no solamente pueda ser de a oídas. Y yo quiero introducirme con esto, iglesia. Si usted ha leído la historia del patriarca Job, él expresó algo que nos debe de inquietar. Él dijo, de a oídas te había escuchado. O sea, solamente me quedé con escuchar y saber de ti. ¿Por qué expresaba estas palabras el patriarca Job? Porque no había tenido una revelación plena de Dios, porque no había experimentado la presencia de Dios, ni escuchado la voz de Dios. Es por eso que si vamos a donde está el patriarca Job, en el libro mismo de Job, nos podemos dar cuenta que el patriarca conoció a Dios verdaderamente y tuvo la revelación de su gloria, pudo escuchar, pudo realmente conocerlo y pudo experimentar a ese Dios de milagros cuando él estaba enfrentando la calamidad. Cuando él estaba enfrentando el proceso, fue que pudo tener la revelación de la gloria de Dios.
Fue que tuvo que recibir la revelación plena del conocimiento de Dios y pudo experimentar los milagros poderosos que Dios hizo en la vida de Job. ¿Sabe, iglesia? No solamente debemos quedarnos con el oír los principios de Dios, porque el oír, al guardarlo en nuestro corazón y el aplicarlo, el ejecutarlo, puede hacer la diferencia al que solamente oye por oír. Sí, Señor, sabía, lo escuché, de a oídas sabía de ti, mas sin embargo no pude tener la revelación de realmente quién eres tú y lo que quieres hacer en mi vida y cómo quieres moverte en mi vida. Sí, Señor, escuché de a oídas, supe tus principios, supe tu palabra, supe las herramientas espirituales, pero no las apliqué, no las ejecuté o las desarrollé. Iglesia, que no solamente nos quedemos de a oídas, sino que uno pueda recibir la revelación de la gloria de Dios. Uno pueda conocer a Dios plenamente, verdaderamente, y uno pueda saber cómo el Señor quiere trabajar en cada uno de nosotros. Así que, iglesia, diga conmigo, no solamente de oídas, sino conoceré, tendré revelación y la gloria de Dios me visitará. ¿Lo cree? Denle un fuerte aplauso al Señor. Por eso, iglesia, usted debe disponer su corazón a Dios. Abra su corazón a Dios. Abra su entendimiento espiritual a la palabra. Dispóngase. Porque como dije la semana pasada, yo sé que a cada uno de ustedes Dios le dio una promesa. Dios habló lo que va a hacer en su vida, el milagro que Él quiere derramar en este tiempo, entregarle en este 2022. Y es ahí que usted tiene que aprender a recibir la revelación de esos principios, de esas herramientas espirituales, de esos secretos que el Señor nos habla a través de la palabra, para que uno se enfile a conquistar esas promesas. Recuerde, las promesas de Dios que habla no va a llegar con los brazos cruzados. Por eso el Señor nos enseña a través de la palabra que cuando Él suelta una palabra, ahora ¿qué tú y yo debemos hacer? ¿Qué debemos aprender para que los milagros sean alcanzados? Para que uno experimente las promesas de Dios. Por eso el tema principal son los 4 pasos para poder conquistar el milagro. Pero el subtema es el rema de Dios. ¿Cómo se llama el subtema? El rema de Dios. Es lo que vamos a ver. ¿Qué es el rema? ¿Qué significará o de qué tratará el rema de Dios? Hoy lo vamos a aprender. Y es por eso que esté atento, esté con la disposición de que no se le vaya ninguna tilde de la letra y de los mandamientos de Dios, como expresa también un pasaje, letra por letra, tilde por tilde, guardaremos y experimentaremos el poder de Dios. Amén. ¿Está listo? Marcos capítulo 5, de los versículos 24, del 25 al 34. Marcos capítulo 5, de los versículos 25 al 34. Cuando usted lo tenga listo, lo va a expresar con un amén. Marcos capítulo 5, de los versículos 25 al 34. Dice así: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía:
si tocare tan solamente el manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, fíjense cómo expresan ellos: ¿ves que la multitud te aprieta y tú preguntas: ¿quién ha tocado tus vestidos? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que tú puedas hablar a nuestro corazón. Señor, que no solamente quede por escuchar y oír, sino que podamos aplicar esas herramientas espirituales, esos secretos espirituales y misterios del reino que están contenidos en tu palabra, para que nosotros, Señor, pudiéramos aprenderlo, pudiéramos practicarlo y conducirnos a lo que tú nos enseñas y ponerlo por obra. Señor, te pedimos que tú prepares nuestros corazones para que aprendamos, Señor, a conquistar promesas y a conquistar milagros. Esto es en el nombre de Jesús. Amén y amén. El rema de Dios. Aunque esta parte habla de una mujer que pasaba por problemas fuertes, que pasaba por una situación en su cuerpo que la afligía, no solamente las mujeres pasan por tribulaciones, por pruebas, por momentos circunstanciales adversos, sino también cada hombre pasa por el valle de los problemas y también de las circunstancias adversas. Y es por eso que cuando escuchamos flujo de sangre, bueno, uno como hombre puede decir, bueno, pues le está hablando a la mujer. Pero vamos a darle un giro. Digamos, el flujo de la enfermedad de problemas de hipertensión. Hablemos y tomemos un giro, el flujo de los problemas de los huesos, de la espalda, de la cadera. Hablemos del flujo de la enfermedad de la diabetes, de la glucosa. Hablemos del flujo de migraña. Hablemos del flujo de problemas digestivos, problemas en los riñones. Hay una lista sin fin de enfermedades que pueden ser un flujo que azota a la persona. Hablemos del flujo de problemas financieros, deudas, escasez, pobreza. Hablemos del flujo de problemas familiares, distanciamientos, pleitos, gritos, indiferencias, distanciamientos entre los padres y los hijos o el esposo y la esposa. Hablemos del flujo del estancamiento ministerial o espiritual, célula. Hablemos del flujo de las batallas para los cuales estamos en ese proceso de la dificultad de los hijos de la promesa. Puede haber muchos flujos que podemos dar el giro de que tanto el hombre como la mujer puede estar luchando. ¿Cuántas personas no están batallando en uno de esos flujos? ¿Cuántas personas no están librando batallas internas y de repente la angustia se asoma? El estrés hace su aparición. ¿Cuántas personas no están batallando uno de esos flujos y no puede dormir? Es como una opresión que ha venido a atormentar, que ha venido a afligir, que
que ha venido a reducir su alma. Note, en la historia de esta mujer expresa ahí la escritura que el flujo no paraba, sino aumentaba, se intensificaba. Y hay muchos que los que están pasando por el flujo de la enfermedad no ha parado, sino que más aumentado. Sigue ahí. Todavía batalla con los síntomas, con las complicaciones de la enfermedad. Y es una lucha que no ha parado, que no ha menguado. El flujo de los problemas económicos, en deudas, en escasez, muchas cuentas por pagar, y por tapar una deuda piden más préstamos para poder tapar ese hueco, pero destapan otras deudas, y las deudas siguen creciendo y robando la bendición de Dios. Los que están en el flujo de problemas familiares, la cosa va poniéndose más tensa en el ámbito familiar, en el ámbito del hogar. Más conflicto tras conflicto, indiferencia tras indiferencia. Los que estaban batallando, ¿verdad?, en el flujo del estancamiento y conformismo espiritual o ministerial, como los que están también en ese proceso con la lucha del flujo de la dificultad de los hijos de la promesa. Sigue ese detalle, sigue esos problemas de esos diferentes flujos. Pero te voy a decir algo: hoy se pueden parar en el nombre de Jesús. Si tú lo crees, si yo lo creo, si lo visualizo, lo declaro, persevero y yo creo en la palabra de Dios, hoy se pueden parar ese flujo en el nombre de Jesús. ¿Lo crees? Dale un fuerte aplauso al Señor si tú lo crees. Ahora, ¿qué puede quitar entonces el flujo? Le voy a decir algo. La mujer de esta historia pudo ver su milagro, pudo parar el flujo que la azotaba, la enfermedad que la agobiaba como mujer, a través de la fe. ¿A través de qué? De la fe. Y la fe es algo esencial en la vida del creyente, pero también esencial en la vida del discípulo. La fe es esencial en la vida del líder. La fe es esencial en la vida de los profetas, de los pastores, de la iglesia en general. Recuerde, la Biblia en Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Es la seguridad que lo voy a recibir, que lo voy a obtener. Es la convicción de lo que no se ve. La confianza que, a pesar que aparentemente y en ese momento no lo vea, pero la fe nos lleva a llamar las cosas que no son como si fueran. ¿Sí o no? ¿Sí, iglesia? Diga conmigo: la fe es llamar las cosas que no son aún como si fueran un hecho, una realidad. Y esa es la fe. Pero muchas veces las circunstancias también se asoman para poder, inseguridad, para titubear y poder creer que humanamente, si lo vemos de ese ángulo, pues ¿para qué seguir? ¿Para qué continuar creyendo? Ya estoy desgastado, ya estoy desgastada, ya estoy cansado, ya estoy cansada. Pero es ahí donde yo tengo que aprender a descansar en la palabra. Yo tengo que aprender a poder depender de esa promesa que el Señor tiene para mi vida. Yo tengo que aprender a no desconfiar
cuando el Señor habla. A mí me encanta un texto cuando dice, el Señor habló y no lo hará. Y en Isaías dice, la palabra que yo suelto, y si alguien la declara, no volverá vacía, sino hará conforme a lo que yo he hablado, y mi hijo y mi hija también lo habla, y verá un resultado, verá un fruto, verá la gloria de Dios, verá la promesa de Dios, verá el milagro de Dios. Por eso debemos aprender a descansar en la palabra. Porque muchas veces las situaciones que nos atormentan, cuando vienen las circunstancias a afligirnos, es ahí que lejos de desesperarme, lejos de comerme las uñas, lejos de que yo empiece impulsivamente a poder ya matar mi fe o hacer otras cosas, yo debo descansar en las promesas de Dios. Yo debo descansar en lo que el Señor me dijo que va a hacer. Por eso el Señor dice, te encuentras atormentado, te encuentras ya trabajado, ven a mí para que yo te dé reposo, para que tu fe no mengue, para que no tires la toalla. Ven a mí, que yo te haré descansar, te daré aliento, confortaré tu corazón, confortaré tu alma. Porque el Señor desea que nosotros lleguemos a esos milagros que Él ha hablado, pero Él necesita que tú y yo seamos entendidos cómo alcanzar ese milagro. Entonces, diga conmigo, la fe es la certeza y la seguridad de que voy a recibir lo que Dios ha hablado. Y la convicción de lo que aún no veo, pero lo voy a recibir y mis ojos lo van a ver. ¿Sí lo cree? Dale otro fuerte aplauso al Señor. Necesitamos tener la revelación de esa palabra. Necesitamos tener la revelación de esos principios. Muchas veces personas cuando no pueden conquistar milagros, muchas veces cuando están en el flujo de la enfermedad, y ponga atención, esta mujer, dice la Escritura, que iba a cualquier medio posible para poder recibir su sanidad, y no la conseguía. Gastó inmensamente en médicos, en especialistas quizás, y nada le había ayudado. Es más, la enfermedad empeoraba. Muchos quizás han ido a muchos también especialistas, muchos médicos, y no han conseguido nada. Los que están batallando con problemas económicos no han ido a médicos, pero se han ido a instituciones, han ido a trabajos, han ido a familiares o amigos, y tampoco han conseguido nada. Los que están batallando en el flujo familiar o en el flujo ministerial han tratado de pedir quizás ayuda ahí con sus líderes espirituales, ahí con sus pastores. Aún cuando aprovecha y viene el apóstol, también se han acercado, han recibido quizás la ayuda, el consejo, y no han recibido absolutamente nada. Sigue igual la situación en los diferentes flujos. Pero ¿por qué será? ¿Por qué no hay un cambio? ¿Por qué no se logra llegar a ese milagro que uno anhela, que uno necesita? La respuesta es porque no se tiene la revelación clara de esos principios que uno tiene que practicar. Porque solamente se ha quedado de oír, pero no el aplicar esas herramientas espirituales para ver el poder de Dios manifestarse tremendamente en mi vida, en lo que deseo, en lo que necesito. Y es la diferencia que hace aquel que sí logra conquistar el milagro. Lamentablemente hay personas que van y le dicen: líder, pastor o apóstol o hermano, usted que está más cerca de Dios, ore por mí, pida por mí.
interceda por mí. ¿Qué me puede aconsejar? ¿Qué me puede decir con respecto a? Y no es que sea malo, no malentiende o malinterpreta, sino simplemente son personas que quieren que peleen la batalla por ellos. Quieren que los demás se intercedan, si pidan, si clamen, pero él o ella no quiere pagar el precio, no se quiere sacrificar para venir a clamar, para pedir a interceder, para pedir, suplicar al Señor y ponerse al pie del altar o en la intimidad para decirle: Señor, yo quiero conquistar este milagro. Yo te pido, Señor, que tú me guíes, que tú me des una palabra para que yo pueda correr con ella y pueda alcanzar ese milagro que deseo, que necesito. Y sabe, esa forma de pensar, esa actitud, no se puede alcanzar milagros, porque el interesado es uno el que se tiene que poner al pie de la presencia de Dios para poder clamar y para poder interceder, para poder pelear esa bendición, para poder luchar por ese milagro y yo pueda experimentar que el ambiente el Señor lo transforma cuando yo pago el precio y me sacrifico y hago lo que tenga que hacer. Expresaba los sirvientes del sirio Naamán: ¿acaso no haría cualquier cosa por obtener su milagro? Y fue cuando él reaccionó y dijo: es verdad, si quiero mi milagro, entonces yo tengo que hacer lo necesario para sanar. Si yo quiero alcanzar la promesa, no importa lo que uno tenga que realizar, sino que yo lo hago para que yo experimente mi milagro, yo conquiste la promesa, yo viva en la palabra. Pero muchos quieren que otros peleen la batalla por ellos. Y vuelvo a repetir, no es que sea malo, claro, uno puede estar orando, uno puede estar intercediendo, pero el interesado es usted, soy yo. Dígale a su compañero que está al lado: el interesado eres tú. Diga conmigo: el interesado soy yo. Así que te digo: levántate, lucha por tu bendición, batalla por la promesa que Dios te ha dado, y tú crees y tú perseveras y tú haz lo que tengas que hacer para que en el nombre de Jesús obtengas tu milagro. Y si tú lo vas a hacer, dale un fuerte aplauso al Señor. Si tú lo has entendido, dale un grito de victoria. Dios quiere moverse como usted no tiene idea. Pero la clave son dos cositas antes de ir a estos pasos. La clave es uno mismo y la fe. La fe que mueve montañas. Si yo cierro mi corazón y no creo que lo que el Señor me ha dicho lo va a cumplir, entonces no voy a hacer absolutamente nada. Me voy a quedar y el único perjudicado voy a ser yo. Expresaba mi cédula: luego vamos a ver como los chinitos, viendo a otros conquistar su milagro y yo nada, porque no has recibido la revelación plena del verdadero Dios hacedor de milagros, de lo que puede hacer en ti, porque no has entendido, no has recibido esa revelación de cada principio que tú debes de ejecutar. Recuerde, es lo que hace la diferencia. Por eso, lo primero que usted necesita es recibir un rema de Dios para su vida. ¿Qué necesita, iglesia? Atrás, ¿qué necesita? Un rema de Dios para su vida, no para el de al lado. No busque un rema de Dios para el compañero que está atrás, no, busque un rema de Dios para su vida, exclusivamente, de manera específica para su vida. Porque si el Señor da un rema, eso es lo que usted necesita para poder comenzar a conquistar su promesa, para poder alcanzar el milagro. Un rema de Dios. Miren lo que dice Marcos capítulo 5, 27. En la primera parte de ese versículo 27 del capítulo 5 de Marcos. Dice así: cuando oyó hablar de Jesús. Diga conmigo: cuando oyó hablar de Jesús.
Qué interesante es esta frase. Cuando oyó hablar de Jesús. O sea, esta mujer no conocía a Jesús, así como tú y yo lo conocemos. O se supone que lo conocemos, o que deberíamos ya conocerlo. Y si aquella persona aún no conoce a Dios verdaderamente, como le pasó al patriarca Job, ese es el momento que la revelación pueda caer sobre tu vida y realmente tú puedas conocer quién es Dios. Esta mujer no conocía a Jesús, ni sabía quién era Él. Cuando una mujer pasaba por la lucha del flujo de sangre, quedaba prohibido que habitara o saliera fuera de su casa y estuviera entre la gente. Estaba prohibido esa situación. Porque si esa persona, esa mujer salía y tocaba a alguien, quedaba impuro todo el día. Y es por eso que las mujeres que pasaban esta enfermedad eran aisladas, ¿verdad? Tenían ahí su cuarentena en su casa, no podían salir. Pero esta mujer escucha alborotos, escucha ruidos, se asoma sobre la ventana de su hogar y se da cuenta que había multitudes, que había personas que estaban yendo en una sola dirección. Y ella se preguntaba, bueno, ¿qué estará pasando? Después vio a Jesús que iba pasando, pero que no sabía quién era Él. Y esa le inquietó y ella se atrevió a salir de su casa. Y preguntó, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y los que la veían y sabían que esta persona no tenía que salir. Hey, mujer, ¿qué estás haciendo acá? Métete en tu casa. ¿Pero qué está pasando? Díganme. Y las personas corriendo, es Jesús de Nazaret. Y ella, ¿quién es Jesús de Nazaret? Después las personas que iban atrás alcanzaron a escuchar esa plática. Y le gritaron, es aquel que sana a los enfermos. Es aquel que limpia a los leprosos. Es aquel que levanta a los paralíticos. Es aquel que da libertad a los cautivos por espíritus malos. Es aquel que da vista al ciego. Es aquel que sana a cualquier persona que esté batallando por el flujo de la enfermedad, por el flujo de problemas económicos, por el flujo del conformismo y estancamiento espiritual o ministerial. Es aquel hacedor de milagros. Y esta persona, esta mujer, cuando escuchó hablar, y ponga atención acá, cuando esta mujer escuchó lo que ellos expresaban acerca de Jesús, eso fue como una palabra, rema, que Dios le estaba dando en la vida de esta mujer, para que su fe le impulsara a conquistar su milagro. Fue el rema que Dios usó para que su fe se despertara, se activara y pudiera confiar de que si ella creía, que si ella se levantaba, iba a sanar, iba a recibir su bendición, iba a conquistar su milagro. Y mire, eso es lo primero que necesitamos recibir de parte de Dios. Es el primer principio. Debemos buscar y recibir un rema de Dios, porque a través de ese rema va a despertar nuestra fe. A través de ese rema se tiene que avivar, se tiene que activar nuestra fe. Y no solamente eso, sino que tú y yo debemos tener la capacidad de creer. ¿La capacidad de qué, iglesia? La capacidad de creer cuando Dios te está hablando. La capacidad de creer cuando Dios te esté soltando un rema, te esté soltando su palabra, porque eso da como resultado alcanzar los milagros. Es lo primero que necesitamos, escuchar un rema de Dios. Usted y yo no nos podemos mover si Dios no nos ha dado un rema. Usted y yo no podemos conquistar los milagros, lo que necesitamos, lo que anhelamos, si Dios no ha soltado un rema para su vida. Porque cuando Dios suelta ese rema, entonces podemos correr con esa palabra que Dios suelta.
Y es por eso que muchos también no logran una mejoría o un cambio en esa necesidad, porque no han tenido el tiempo para poder buscar un rema de Dios. No han querido invertir tiempos de calidad con el Señor para aprender a escuchar su voz y que Él me suelte una palabra que me dé dirección, me suelte un rema para que entonces, como los atletas, me prepare, me enfile para poder alcanzar lo que Él ha dicho, lo que Él me ha hablado. Ahora, ¿qué es un rema? Es lo importante de entender. Y ponga atención a esto. Un rema, el pastor Cho lo define como una palabra específica. Y si tiene ahí para anotar, anótelo por favor. El pastor Cho define la palabra rema como una palabra específica para una persona en específico, para un momento en específico. Esa es una palabra rema. Es decir, es una palabra específica que el Señor suelta a una persona en particular, de manera personal, de manera directa, en un momento oportuno de necesidad, en un momento oportuno de decisiones, en un momento oportuno de poder esperar la bendición o el milagro de Dios. Pero es esa consecuencia que uno está pidiéndole al Señor que hable a nuestra vida. Es esa consecuencia de estar ahí, como expresaba mi padre, ¿no? Rodillón 60. Es decir, estar tiempos de oración clamando de rodillas, postrándome. Señor, háblame. Envía tu palabra. Y cuando pasa esto, como dice el salmista, ellos clamaron a Jehová y Jehová envió su palabra, envió su rema y los sanó y los libró de su ruina. Wow. Dios ha hablado, pero Él necesita que nosotros podamos creer a través de la fe y pueda crear vida para poder entonces del plano espiritual al plano físico hacerlo realidad. Acuérdese de la enseñanza de la semilla. La palabra son semillas. La palabra logos, que es la palabra generalizada, es ahí donde el Señor, a través de esta palabra logos, Él quiere traer una revelación específica. Él quiere tomar una parte, una porción del logos y convertirlo en rema de forma personal y de forma particular. Para que a través de la fe, cuando recibamos esa rema de Dios, cuando recibamos a través de la fe esa palabra de Dios, entonces se active vida y pueda yo alcanzar y experimentar el milagro. Mire el comentario que hace el doctor Derek Prince. Él menciona que el logos, que es la palabra de Dios generalizada, ponga atención ahí, que la palabra logos, que es la palabra generalizada, es lo eterno, pero el rema de Dios lo agarra lo eterno y lo inyecta en el tiempo. Escuchen, la palabra logos, que es la palabra general de Dios, es eterno, pero el rema de Dios, de esa porción que agarra de logos, lo inyecta en el tiempo. El logos es potencial, pero el rema toma el potencial para hacerlo actual en nuestros tiempos. El rema, el logos general, pero el rema toma de lo general para volverlo específico y personal. Como bien dije, es decir, Dios toma una porción del logo generalizado
y trae una semilla específica, trae una palabra en particular y personal para aquel que cuando la escuche, y no solamente la escuche, sino tenga la revelación y la crea, se apropie y a través de la fe se conduzca a poder recibir el milagro, es que ocurre lo sobrenatural de Dios. Es lo que ocurre cuando Dios manifiesta su gloria. Es importante entender esta parte. Por eso recuerde que Romanos 10:17, ¿qué dice esa parte? La fe viene por el oír, y no solamente por el oír del logos generalizado, sino que por el oír del logos, la palabra rema de Dios, que a través de la fe voy a accionar y correr con ello. Voy a descansar en ese rema, voy a apropiarme de ese rema, y no va a haber ninguna cosa, ninguna circunstancia, ninguna persona, ninguna adversidad que pueda quebrar mi fe. Porque cuando yo recibo un rema de Dios, no hay nada que Dios no pueda hacer. Gloria a Dios. ¿Cuánto le da un fuerte aplauso a Jesús? Entonces, solamente, ¿qué es lo que necesitas? Dígalo conmigo, un rema de Dios. O sea, una sola palabra de Dios de manera específica es lo que tú y yo necesitamos para romper y parar el flujo de la enfermedad. Una palabra de Dios de manera específica es lo que tú y yo necesitamos para parar el flujo y remover los problemas económicos, las deudas y la escasez. Un rema de Dios es lo que necesitamos para parar el flujo de problemas familiares, de conflictos en la casa, de parar el conformismo, de cancelar el estancamiento espiritual y ministerial. Solamente una palabra es lo que necesitamos, un rema de Dios para parar el flujo de la batalla de los hijos de la promesa. Una sola rema de Dios para nuestra vida, para romper, para remover toda maldición. Diga conmigo, solamente necesito, con convicción, solamente necesito un rema de Dios. ¿Quiere el rema de Dios? Como 3 personas. ¿Quiere el rema de Dios? Atrás, ¿quiere el rema de Dios? Entonces pídaselo. Entonces búsquelo. Entonces usted tiene que ir a la oración y decirle: Señor, dame un rema, dame una dirección, dame una línea que tú me traces para que yo me conduzca en esa palabra que me vas a hablar. ¿Quieres un rema? Entonces ve a la relación con la palabra en tu tiempo devocional y ahí dile: Señor, habla mi vida, dame un rema, dame una palabra directa, dame una palabra clara, dame una palabra en específico, para que entonces yo corra con esa promesa, yo corra con ese rema y alcance la victoria, alcance mi bendición y alcance ese milagro. Es lo que necesitamos hacer. Uno como líder, uno como pastor, en este caso nuestro apóstol, él como apóstol, puede estar orando, podemos estar intercediendo por usted, claro que sí, pero usted es la clave. Usted se tiene que poner las pilas. Usted tiene que aprender a aplicar el primer paso. Voy a pedir, Señor, que me des un rema en esta necesidad en específico que necesito de ti. Y por lo tanto, como yo quiero conquistar ese milagro, dame esa rema para que yo me enfile, me encarrile a conquistar esa promesa. Mire, le voy a dar un ejemplo, otro ejemplo. Génesis capítulo 18, del 1 al 2, y después del 2 quiero saltar a los versículos 9 al 15. Esta versión me encantó y quiero que ponga atención lo que dice
esa historia. Habla de Abraham y Sara. Mire lo que dice. El Señor se le apareció a Abraham en el bosque de encina de Mamre, mientras Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda de campaña. Como a mediodía, Abraham levantó la vista y vio que 3 hombres estaban de pie frente a él. Esos hombres eran los ángeles que el Señor enviaba para darle un rema a Abraham. Mire lo que dice después. Al verlos, se levantó rápidamente a recibirlos. Se inclinó hasta tocar el suelo con la frente. Versículo 9. Al terminar de comer, los visitantes le preguntaron a Abraham: ¿dónde está tu esposa Sara? ¿Dónde está tu esposa? Allí en la tienda de campaña, respondió él. Entonces uno de ellos dijo: el año próximo volveré a visitarte, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Mientras tanto, Sara estaba escuchando toda la conversación a espaldas de Abraham, a la entrada de la tienda. Abraham y Sara ya eran muy ancianos, y Sara había dejado de tener sus periodos de menstruación. Por eso Sara no pudo aguantar la risa y pensó: ¿cómo voy a tener ese gusto ahora que mi esposo y yo estamos tan viejos? Pero el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se ríe Sara? ¿Por qué se está riendo tu mujer? ¿No cree que no cree que puede tener un hijo a pesar de su edad? ¿Hay algo tan difícil que el Señor no pueda hacer? El año próximo volveré a visitarte, y para entonces Sara tendrá un hijo. Al escuchar esto, Sara tuvo miedo y quiso negar. Por eso dijo: yo no me reí. Pero el Señor le contestó: yo sé que te reíste. Wow. Abraham y Sara tenían una necesidad. Abraham y Sara estaban anhelando tener un hijo. Y aunque la Biblia no lo dice de manera clara, ellos tuvieron que tener tiempos de oración. Ellos tuvieron que tener tiempos de intercesión, buscando la presencia de Dios, para que el Señor les diera una respuesta, para que el Señor les diera una palabra rema, para que el Señor les diera una dirección. Claro que sí, ellos tuvieron que pedirle al Señor ese anhelo, esa necesidad. Ellos elevaban esos ruegos hasta la misma presencia del Señor, para que Él pudiera manifestarse y pudiera otorgar lo que su corazón deseaba: un hijo. Entonces ellos fueron envejeciendo, llegaron a una edad avanzada. Su clamor fue subiendo de volumen o de tono conforme iban perdiendo su vigor, conforme iban perdiendo sus fuerzas hablando físicamente. Pero ellos seguían pidiendo, ellos seguían esperando y resguardando la promesa. Sí, iban perdiendo vigor, iban perdiendo fuerza, pero nunca la esperanza. Ahí estaba intacta. Bueno, de parte de Abraham sí, ¿verdad? Porque Sarita como que ya había perdido esa esperanza, ya había perdido esa confianza. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando ella escuchó, ¿qué hizo? Se rió. Se rió porque no estaba creyendo a lo que el Señor le estaba impartiendo a Abraham. Y fue cuando el Señor manda a ángeles para poder soltar en el momento exacto, en el momento oportuno. Y yo quiero decirte algo: Dios nunca llega tarde, como dice el pasaje, como algunos
piensan que Dios se tarda en cumplir promesas. Él siempre llega en el momento oportuno. Él siempre lo hace, ni antes ni después, sino en su kairos, en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo cronos. Y mientras ese tiempo, uno debe aprender a que su fe esté bien cimentada en el rema de Dios. Aferrarse en lo que Dios me ha dicho, en lo que Dios me ha hablado. Porque recuerde, y siempre lo diré, Él no anda jugando con nuestros sentimientos. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para dejar de prometer lo que Él habla, lo que Él cumple. Y se lo dice a alguien que ha experimentado las promesas de Dios. Nunca falla. Él es fiel para los que creen y esperanza. Por eso dice en Hebreos también, hablando de Abraham, él creyó a pesar que estaba medio muerto. O sea, ya estaba más para allá que para acá. Ya estaba en edad avanzada. Y él dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Y qué bueno es saber que el cabeza de hogar nunca se debilitó en la fe. Vamos a suponer que Sarita fuera Abraham. Híjole, yo creo que hubiera pasado muchas cosas lamentables, ¿verdad? Porque ella bajó la guardia. Ella como que empezó, ¿verdad? No, ya estoy grande de edad. Ya mi costumbre de mujer se cerró. Pero el Señor le habla a Abraham y le dice, para el próximo año, primero le dice, ¿dónde está tu mujer? ¿Dónde está tu esposa? Y Abraham, pues Señor, está en la tienda, ahí en sus quehaceres como mujer. Me está haciendo mi comidita, está atendiendo ahí, ¿verdad? Y el ángel del Señor le dice el Señor, que el próximo año tú tendrás tu bendición. Alcanzarás el milagro. Te daré un hijo. Y Sara escuchando, ¿verdad? Supuestamente ocupada en los quehaceres, pero Sara así como que estaba ahí escuchando a ver qué le van a decir a mi esposo, a mi amado, a mi siervo. Y estaba atenta Sara, a ver, parando oreja, ¿verdad? Parando oreja. Y cuando escucha que iban a tener un hijo, se suelta la carcajada. Ja, 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 ja. Ahí se estaba bromeando el Señor, ¿verdad? ¿Cuántos quizás, verdad, se ríen a lo que Dios habla y no creen? Y dice, ¿cómo va a ser si veo mi situación? No, ya esto ya está complicado, ya me acostumbré así, ya me amoldé así. Pero también el Señor quiere que se remueva el flujo del conformismo, no solamente espiritual y ministerial, sino que ha secado y ha muerto la fe que Dios quiere que se avive. Hace rato cantábamos el canto, ¿verdad? Solamente basta una palabra de rema de Dios y el milagro va a suceder. Solamente basta un rema de Dios y lo que estaba muerto va a revivir. Esa fe que se había muerto va a renacer, para que tú entiendas que Dios te quiere bendecir, pero que tú necesitas levantarte como todo un guerrero, como toda una guerrera, siendo esforzado, esforzada y valiente, porque el Señor te va a dar grandes y poderosos milagros que tú jamás has imaginado. Pero necesita que tú creas. Y cuando el Señor escucha que Sarita se ríe, le dice a Abraham, ¿por qué tu mujer se ríe? Y ya se espantó Sara. Se dio cuenta. Dios que todo lo ve, ¿verdad? ¿Por qué tu esposa se ríe? ¿Acaso no puede creer que puedo abrir su matriz y remover y cancelar la infertilidad y pueda fluir un hijo? ¿Acaso tu esposa no puede creer que yo puedo cortar con la maldición de la esterilidad y pueda ella tener la promesa y la bendición que ustedes me han pedido y han anhelado? ¿Acaso para el Señor hay algo imposible? ¿Acaso se ha cortado el brazo de Jehová de los ejércitos para defender, para bendecir, para otorgar milagros? Y fue que Sara como que le cayó el 20. No, Señor, es que no me reí. Claro, sí te reíste.
Entonces, iglesia, nosotros necesitamos una palabra de fe. ¿Qué necesitamos? Una palabra de fe, una palabra rema. Si tú y yo nos levantamos y creemos y confiamos y vivimos por la promesa, vivimos por el rema de Dios y corremos con ella, yo te aseguro que así como esta mujer a través del rema que ella escuchó y alcanzó su milagro, yo te aseguro que así como Abraham y Sara creyeron a la promesa, recibieron el rema de Dios y alcanzaron el milagro, yo te aseguro que si tú, el Señor te da un rema y tú lo arrebatas, tú lo recibes y a través de la fe haces avivar en tu interior la confianza y la fe en el Señor y corres con ese rema, también tú conquistarás milagro, también tus ojos lo verán y sabrás que hay un Dios que te dijo, que te habló y lo cumplió. Y si tú lo crees, dale otro fuerte aplauso al Señor. Quiero cerrar con esto. El Señor en las primicias de hace ya más aproximadamente 4 años atrás, nuestras primicias comúnmente lo entregamos en Casa de los Milagros, Lerma, Campeche. Y el Señor nos habló y nos dijo: yo sé que anhelan y sueñan que yo los lleve a Bogotá. Y yo los voy a llevar. En su tiempo yo los voy a llevar. Armen maletas, compren maletas, porque en el momento oportuno yo los llevaré a Bogotá, Colombia. Y cuando escuchamos esa rema, es lo que estamos hablando y aprendiendo. Cuando escuchamos esa palabra específica, la atesoramos en nuestro corazón, la creímos y empezamos a correr con ese rema que Dios había soltado. Y el Señor, de una manera sobrenatural, abrió los cielos, trajo los recursos y nos llevó a Colombia. Y cuando llegamos y tocamos esa tierra de la mata de la visión G12, empezamos a llorar. Empezó nuestro corazón a quebrantarse, porque lo que el Señor dijo y nosotros lo creímos y vivimos y descansamos en ese rema, y Él lo hizo y nuestros ojos lo vieron. Fuimos a Colombia. Todos ahí alegres, contentos, porque en lo personal era la primera vez que íbamos a viajar en avión. Yo estaba nervioso porque nunca había viajado en avión y Dios me dio la bendición de hacerlo. Y como recuerdo que ese momento la pastora relajada dice: ay, ya, cálmate, no pasa nada. Y yo nervioso, y ay, Señor, en avión, Padre, yo bajando a los cielos, Padre, en el nombre de Jesús, tu sangre preciosa nos cubra, Padre, tú sabes que es la primera vez que viajo en avión, Señor. Y después, cuando nos subimos en el avión, hubo una paz enorme en mi corazón, que yo dije: esto está fácil, esto es sencillo, no pasa nada. Y la que acabó teniendo temor fue mi esposa, la pastora. Se prendió de mi brazo cuando despegó. ¡Ay, Alfredo! Espérame, no pasa nada, mira, ya estamos en los aires, mira, y hasta tomamos foto y mira qué bonito se ve. Pero Dios lo hizo porque creímos a ese rema. Después, en el año 2016, en CMI, yo le digo Chetubien, porque nunca me ha gustado decirle Chetumal. Yo le digo Chetubien. Ahí el Señor nos dio otra palabra rema y nos dice: yo sé que han pedido por un auto nuevo. Y si les hace falta, mijos, tienen que tener un auto como hijos de un rey que soy de ustedes. ¿Cómo van a estar trayendo ese auto ya? No, yo los voy a bendecir. Confíen, en su momento yo les voy a sorprender. Y mire, usted fue partícipe de la bendición y el milagro que el Señor hizo. De manera sobrenatural trajo ese coche del año, Toyota, marca Toyota, color rojo, porque así el Señor lo dijo. Y ningún peso pagamos por ese coche. Fue un milagro sobrenatural. Dios soltó el rema, nosotros lo creímos, lo recibimos, descansamos en ese rema, y solamente a Dios le bastó 3 años para hacer y cumplir lo que Él había prometido y lo que Él había dicho a sus siervos, a los que le sirven fielmente al Señor. ¿Oyó esa parte? ¿A los qué? Así que no te preocupes, si tú eres un servidor fiel al Señor,
Él lo va a hacer. Solamente cree, descansa y actúa. Y por último, el Señor nos dio otro rema. Hay muchos remas que el Señor nos ha dado y todo el Señor lo ha cumplido. Todos, porque le hemos creído. Como Abraham, hemos ido en esperanza contra esperanza y nuestra fe nunca se ha decaído. Y el Señor nos dijo: yo les voy a dar el hijo de la promesa. Y en este tiempo el Señor lo volvió a confirmar: yo les voy a dar el hijo de la promesa. Prepárense, compren una cuna, téngalas en su cuarto, visualice, unge el vientre de tu esposa, háblales como si estuviera ya embarazada, visualicen que ya tienen su familia, actúen, cómprenle ropitas de bebé, porque yo voy a dar ese milagro. Y cuando escuchamos este rema, ¿qué cree que hicimos? Ay, Señor, ves que ya llevamos 9 años y nada. ¿Ha fallado el asunto? No. Lo recibimos, lo creemos y estamos seguros que si nosotros, como las anteriores veces, vivimos en esa promesa, corremos con ese rema, el Señor lo va a cumplir y nosotros lo veremos. Nuestros ojos y el de usted lo verán. Pero usted tiene que aprender a confiar y correr con ese rema de Dios. Yo sé que Dios le ha dado una palabra rema también. Le ha hablado. Entonces, si Dios le ha desatado un rema, créalo, corra con eso. Si Dios le ha dicho que lo va a sanar, créalo, muévanse en fe, porque sin duda si el Señor lo dijo y es lo que usted necesitaba, un rema de Dios, entonces viva por ello y conquiste su milagro. Si Dios le ha dicho que va a romper las deudas, y me da gusto porque van 4 personas que están viviendo el año Shemitah, cancelación de deuda, eso quiere decir que le han creído, que han agarrado la promesa y han descansado en esos milagros y lo han experimentado y lo están viviendo. Si Dios te dijo que te va a bendecir, que te va a proveer, que romperá deuda, entonces ¿qué es lo que tienes que hacer? Créelo. Créelo, vive en esa promesa, vive en la palabra, vive en el rema, porque sin duda el Señor lo hará. Si el Señor te dijo que tu célula va a multiplicar, que tu célula va a crecer, entonces créelo, créelo, porque el Señor te levantará como un padre y madre de multitudes y tú lo verás alcanzado. Si tu corazón está a levantar una célula, créelo, porque si el Señor te lo ha dicho, entonces el Señor lo hará. Si los que estás en ese proceso de concebir hijos de promesa, el Señor ha hablado a tu vida, créelo, créelo, porque el Señor, cuando Él dice y yo lo hablo, Él lo hará con milagros sobrenaturales y nos sorprenderá. Así que levántate de pie y vas a luchar por tu milagro y vas a guerrear por tu bendición. Y no vas a permitir que argumentos, no vas a permitir que el diablo se interponga en lo que el Señor te quiere entregar. Tú te levantarás como ese guerrero respaldado por Dios, porque tú en este tiempo estás confiando y creyendo a la palabra del Todopoderoso y no a las mentiras del diablo, no a las mentiras de la circunstancia, no a la mentira de no se podrá, sino a la verdad del Señor. Y conoceremos la verdad y la verdad nos tiene que hacer libres. Levanta tu mano, vamos iglesia, ahí dile: Señor, dame un rema. Si tú estás acá y no has recibido una dirección de parte de Dios, si no has recibido un rema de Dios, clama y ahí dile: Señor, dame un rema, dame una palabra. Solamente basta un rema tuyo y milagros va a suceder. Un rema tuyo, Señor, y lo que estaba muerto, lo que estaba perdido, tú lo resucitarás, tú lo restituirás. Señor, aquí estamos delante de ti. Señor, sabemos que tú has dicho: yo los multiplicaré. Será año de multiplicación espiritual, ministerial, familiar, personal, en el área física. Tú has dicho: habrá multiplicación, porque ahora es tiempo de cosechar. Y sabemos, Padre, que la clave somos nosotros, para que nuestra fe se avive, para que nuestra fe se active y despierte en nuestro interior y podamos correr con el rema, podamos movernos a
a esa palabra específica que tú nos has dado, Señor. Que no importa el tiempo, las circunstancias o la edad, el Señor te dice: yo cumpliré mi palabra, yo acortaré los tiempos. Recuerda que yo te he dicho, iglesia, te dice el Señor, lo que me llevaba a hacer en 10 años, ahora en 5 años. Lo que me llevaba a llevar 5 años, ahora en 3 años. Lo que me llevaba a hacer en 3 años, en 1 año. Y lo que me llevaba a hacer 1 año, en 6 meses. Y lo que me llevaba a hacer en 6 meses, en 3 meses. Nos recuerda el Señor. Padre, recibimos ese rema y corremos al milagro. No habrá nada ni nadie que nos detenga para poder llegar a la promesa. Porque tú, Señor, mi Dios, pues suplirá todas mis necesidades económicas, mis necesidades de sanidad física, mis necesidades de restauración y reconciliación familiar, mis necesidades de mi célula fructífera y que multiplica a otras células hijas, mis necesidades de los hijos de la promesa. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Recibimos, Señor, esa rema y nos apropiamos estando confiados, Señor, caminando seguros que tú suplirás esa necesidad, que tú darás conforme al deseo y al sueño de nuestro corazón. Y nos recuerdas: yo he levantado casa en mi nombre y estaré atento cuando ustedes oraren. Todo lo que ustedes me clamaren, yo haré conforme a lo que ustedes me pidan. Porque todo aquel que pide, recibe. El que toca, se le abrirá, nos dice el Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y Casa de los Milagros dice. Y Casa de los Milagros dice. Dale otro fuerte aplauso al Rey de Reyes. Dale un grito de júbilo. Di conmigo: yo lo creo. Yo lo creo. Yo lo creo. Dile a tu compañero que está al lado: créelo y recíbelo. No dudes. Corre con el rema de Dios. Vamos a recordar y a celebrar lo que el Señor ha hecho hace más ya de 2000 años, donde a través de esa sangre fue la señal de nuestra redención, fue la señal de nuestra salvación y victoria y perdón de pecados. Así que vamos a prepararnos para poder celebrarlo de una manera que honre nuestra vida al Señor, de una manera con respeto al Señor y haciéndolo dignamente, que es lo importante que debemos cada día hacer cuando celebramos la Santa Cena. Siempre nuestra vida debe estar preparada, debe estar lista para poder hacerlo de manera digna, que le agrade a Dios. Recuerde, cuando celebramos la Pascua, estamos de pronto estableciendo esa comunión con el Señor a través de su sangre. Y recuerde que esa sangre rompió toda barrera para poder acercarnos al Señor como ese sumo sacerdote, y por lo cual tenemos esa libertad y ese acceso de poder estar en la presencia de Dios, porque a través de esa sangre preciosa es la que rompe todo pecado, es la que rompe todo velo. Así que le voy a pedir, como siempre lo hacemos, júntese con su familia, con su casa, con su hogar. Gracias. Y participemos dignamente de la Santa Cena como Dios. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que es partido por vosotros. Haced esto todas las veces en memoria de mí. Comamos. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa
es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieren en memoria de mí. Bebamos. Así pues, todas las veces que comiéremos este pan y bebiéremos esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre, gracias por darnos la oportunidad de participar en esta comunión, en esos vínculos espirituales contigo, como nuestro Padre, como nuestro Señor y Salvador. Y celebramos, Señor, esa victoria en la cruz. Padre, que no solamente moriste, sino que resucitaste venciendo a la muerte. Y te damos gracias, Señor, porque recuperaste para que nuestras vidas, Señor, sean ahora salvadas y restauradas en ti. Ahora, Señor, resguardamos tu llegada, resguardamos tu segunda venida, porque sabemos que la promesa es que estaremos reinando contigo en tu reino. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Da otro fuerte aplauso al Señor. Muy bien, pues levantarte, si ya tienes lista tu ofrenda, tu diezmo. Y dice la palabra en Salmos, ¿cuántos están leyendo sus salmos? Dice en Salmos 107, entonces clamen a Jehová en su angustia y los librará de sus aflicciones. Si tú tienes una angustia, tienes una preocupación financiera, hoy el Señor te dice, clámale al Señor, porque Él va a dar respuesta a nuestras peticiones, a nuestras oraciones. Y aún, ¿verdad? Si tú dices, bueno, Señor, no tengo yo hoy nada para darte, pues tú levanta tus manos en fe y dile al Señor y clama ahí si tienes alguna angustia, alguna petición, porque dice, clama a mí y yo te responderé. Y yo, dice aquí, te libraré de la aflicción. Cuando tú estás afligido, te sientes, ¿verdad?, desesperado, preocupado, no puedes dormir, no puedes descansar. Pero Dios quiere darnos hoy la paz a través de nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Levanta tu voz, levanta tus manos al cielo y ahí empieza a clamarle al Señor. ¿Cuál es tu petición? Hoy dile, Señor, yo hoy clamo por mi milagro. Hoy clamo, Señor, por la bendición financiera. En mi casa he estado pasando esta situación, en mi familia, en mi salud, en mi trabajo, en mi empresa, en mi negocio. Ahí empieza, levanta un clamor, iglesia. Y hoy, Señor, estamos delante de ti, Señor. Tú conoces cada petición, tú conoces cada hogar, conoces cada familia, Señor. Hoy te clamamos a ti, al dueño de todo, al que puede darnos todo, al que para Él no hay nada imposible, y ese eres tú, el Dios todopoderoso, el gran yo soy. Señor, en esta mañana hoy clamamos por nuestras necesidades, por esas aflicciones que nos han angustiado, que nos han preocupado, Señor. Hoy te la entregamos en este tiempo de nuestra ofrenda y nuestro diezmo a ti. Hoy entregamos ese clamor, esa petición, esa aflicción, esa angustia para ti, Señor. En tu cruz del Calvario, ahí tú nos haces libre de toda preocupación, de toda angustia, Señor. Y hoy te pedimos, Señor, que abras los cielos. Ahora empieza a decirle, Señor, abre los cielos, derrama la bendición en mi familia, en mi casa, hasta que sobreabunde. Dame trabajo, dame provisión. Hoy el Señor te dice, si tú no tienes trabajo, si hoy tú clamas en este día en la casa de Dios, en esta semana el Señor te va a sorprender y te va a dar lo que es digno para un hijo de Dios. Señor, abre las ventanas de los cielos para cada una de nuestras familias. Señor, que veamos las bendiciones de lo alto, que confiemos en ese Dios todopoderoso. Tú eres grande, Señor, tú eres grande, eres inmenso, Señor, y tu amor es para siempre con tus hijos y tú nunca nos dejas. Señor, hoy declaramos, Señor, que la bendición está abierta sobre nuestra vida. Tú estarás dando, Señor, esa bendición en cada familia, en cada hogar. Hoy te está
estamos clamando como hijos tuyos, Señor, que veamos la bendición de Jehová Jireh en nuestras casas, que nada nos falte y que tú suplas todas y cada una de nuestras necesidades, Señor. Te lo damos con amor porque es para ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, pues antes de terminar, recuerden, tenemos esta semana para pagar los libros de capacitación de Destino y Universidad de la Vida. Si necesitamos, ¿verdad?, que hoy liquiden los que van a entrar. Ya si hoy no se liquida, pues ya hasta el próximo ciclo puedes participar. Y pues aquellos jóvenes están ya programados para iniciar los sábados a las 8 de la noche, Universidad de la Vida, perdón. Y recuerden nuestra cosecha, que es el 3 de abril, el cual nosotros vamos a traer un invitado. A la persona que tú estás orando, pues invítala para el 3 de abril. Ponte de pie. Y dice la palabra en Juan 14, versículo 27: la paz os dejo, mi paz os doy, y no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo, ¿verdad? Confiemos en el Señor y Él, la bendición que tenemos la paz de Él. No te vayas por el mundo, enfócate en el Señor y Él te va a dar la paz. Padre, hoy bendecimos a tu iglesia. Hoy declaramos, Señor, que la paz que solamente tú la puedes dar está en cada hogar, en cada familia, cada matrimonio, Señor. Que tu bendición nos alcanza todos los días de nuestra vida, Señor. Que esta semana será una semana sorprendente, en donde habrá oportunidades de predicar tu palabra, en donde habrá, Señor, oportunidades de compartirle a nuestros familiares y amigos de las grandes cosas que tú has hecho en nuestra vida. Señor, bendice cada hogar y bendice, Señor, nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre, a donde quiera que andemos. Señor, gracias por tu amor, gracias por la oportunidad que tú me diste de estar en tu casa para dedicarte este día a ti, al Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Jesús, amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor y te esperamos el próximo domingo. No dejes de invitar a tus amigos y familiares. Que el Señor les bendiga.